Hoy canto para ustedes, pero también para la historia de este majestuoso lugar, el Teatro Real de Madrid, Razón de España. Este show es diferente tanto para Alejandro y tanto para el Teatro Real. Es la primera vez que un artista monta su producción en sí, que es de gira. Así que es la primera vez que un show tan grande, que no sea ópera o que no sea una obra, se muestra aquí en el teatro. Lo bonito de esta producción, sobre todo, es que ha sido un trabajo coordinado entre tres países, con lo cual es una producción que tiene ese componente internacional que siempre engrandece el resultado final, ¿no? Con lo cual esa parte de coordinación y de colaboración entre todos los países es lo que también ha hecho que haya un trabajo bastante largo, pero bueno, también muy bonito y muy interesante. It's kind of interesting to work with people from different kind of musical cultures and stuff. So it's been kind of yeah. I guess my interest came out of doing stuff in Mexico. I've filmed other things in Mexico, so it's kind of interesting to get to do some work with him. It's been interesting watching him performing over the rehearsals and in the show and stuff. Because it's a big, it started as a big arena show that was touring, and seeing how he's sort of brought it down into this slightly more intimate setting has been quite interesting, actually. So, clearly a very serious musician, and yeah, it's been very enjoyable. What he also said in the beginning is for him it would be very interesting how Europeans would do this, because usually it's Mexicans, but they have it in their genes, with how we look at the music and what we would do with it. And that was also the challenge, because we never did this kind of music. So that made it really, also for the video content, made it really interesting.
El Teatro Real es el gran teatro de ópera en España, es la primera institución cultural en España dedicada a las artes escénicas y de la música. Para el Teatro Real es una enorme satisfacción contar con Alejandro Fernández en esta institución. Pone en valor pues, como un templo de la música como es el Teatro Real, una institución más bien de corte clásico, pues es capaz de albergar una música mucho más moderna, capaz de atraer a un público joven, público diferente y que al final descubran en el Teatro Real pues, una de las grandes pasiones de que tenemos muchas personas, que es la pasión por la música. It's great to be in this kind of place. You know, it's wonderful. It's a history. So that's another challenge. The biggest challenge is that the tour, which is an arena tour, and to bring it in a small place like it is. It's not so small, but in comparison, it's quite a small place. We have to keep that intimate feel of the theater within the set, which is more a huge setup, and to that we have that intimate emotion in this theater. So it's a contrast in between one and each other, but that's why we took extra lights here in the theater itself, but keeping in mind with the architecture of the theater that there is a balance of what we do on stage and what's going on in the theaters. Nos están pidiendo salir ya. ¿Ya? Sí, por favor. Es una experiencia realmente especial. Es un lugar que de hecho ya conocía por mi trabajo previo con Plácido Domingo, pero es una de las catedrales de la música clásica, la ópera, un lugar realmente único. Y el hecho que nos permitieran realizar este proyecto con Alejandro aquí lo hace aún más especial. Into track 12, starts on violins. The theatre has actually been very, very helpful and very accommodating for all of our complicated needs in doing this and in not much time. It's a beautiful building. It's obviously going to bring a very particular atmosphere to the show, and you know it'll be. We put a lot of extra lights into the building as well, so to kind of fit the show into the location, but also hopefully to maintain the sort of special kind of unique atmosphere that the theatre has. So yeah, it's a rather good place to be working. Este disco es importante por muchas cosas. El Teatro Real pues es un lugar muy especial de Madrid. Enmarca de una manera muy bonita lo que representa Alejandro hoy como artista, más que lo que representa el momento en el que está en su carrera, que es el gran intérprete de la música tradicional mexicana, que es la música ranchera, y al mismo tiempo que creo que se ha consolidado con una etapa de cantante pop o la tradición de los grandes crooners. Es un disco que le va a mostrar al público esta gran capacidad que tiene Alex como cantante y sobre todo
pues sobre todo lo bien que está con su música, con su pasión, manejando este balance musical como artista.